Muchos de vosotros y vosotras estaréis tristes porque habréis escuchado que la última peli de Misión Imposible era la última y definitiva y que ya no se grabarían más. Pues no es cierto. Aquí os traigo en exclusiva mundial y en primicia escenas de la última y definitiva de verdad peli de Misión Imposible. Lo mejor de todo es que para grabar esta peli no he tenido que utilizar costosísimos equipos de producción ni de grabación ni viajar a ningún sitio. Lo he hecho con Seedance 1.0, el generador de vídeos con inteligencia artificial que está ahora el número 1 en todos los rankings, superando a otros como Google Veo 3 o Clean 2.0 y que pertenece al grupo de TikTok y CapCut. En este vídeo te voy a enseñar si es tan bueno, eficiente y barato como dicen y los resultados que genera. Pero déjame contarte un secreto. A veces los youtubers somos un poco mentirosillos y solamente enseñamos el resultado final y lo maravilloso que queda todo. Sin embargo, en este vídeo te voy a enseñar las tomas falsas y lo que de verdad me ha costado generar el vídeo que habéis visto al principio. Así que, vamos allá. Para empezar a utilizar Seedance 1.0, lo primero que tendréis que hacer será abriros una cuenta en driamina.capcut.com. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el link. Hay un truco para abrir una cuenta con créditos ilimitados en driamina.com y poder generar todos los vídeos que queráis, que es que con una VPN conseguís una IP de Nigeria en concreto y abrís la cuenta. Una vez que hayáis abierto la cuenta, cambiáis la IP a una IP estadounidense y vais a tener créditos ilimitados para generar todos los vídeos que queráis. Yo he probado ese truco y es verdad que funciona, pero al poco rato empieza a dar muchos problemas, empieza a decir que no se puede generar el vídeo y tienes que estar entrando y saliendo otra vez. Y al final es bastante cansado. Con lo cual yo al final decidí abrir una cuenta de pago y ver qué tal funcionaba el sistema. Aquí podéis ver los distintos planes que tiene Seedance para usarlo si lo contratas solamente por un mes. Hay un plan gratuito que os da 120 créditos, pero yo me cogí el básico que te da 1010 créditos al mes. 1010 créditos al mes no es mucho, porque para que os hagáis una idea, un vídeo en el último modelo, en el de más calidad, que en el que además no hay que esperar absolutamente cola para generar los vídeos, te cuesta por 5 segundos los 150 créditos y por 10 segundos 500 créditos, pero bueno, lo cogí para empezar a probarlo y ver qué tal funcionaba. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay un fallo que tiene el sistema y que me imagino que más pronto o más tarde arreglarán, que con este plan básico puedes generar todos los vídeos en la máxima resolución que quieras. Luego os cuento cómo es el fallo ese y cómo me está funcionando a mí y me ha permitido generar más de 70 vídeos en la máxima calidad y la máxima duración. Una vez que os habéis la cuenta, esta es la home. Y aquí, como podéis ver, están todas las herramientas, bueno, quitando esta de imitar movimiento que todavía no está disponible, con las que se pueden generar tanto imágenes, vídeos y avatares. Yo en este vídeo me voy a centrar en la generación de vídeos, que es el objetivo del vídeo. Es importante resaltar que la generación de vídeos y de avatares no está disponible todavía en todos los países. Está disponible en Europa, que yo sepa, en Estados Unidos y no sé si en algún sitio más. Entonces, si me veis, por ejemplo, de Latinoamérica, tendréis que conseguiros una IP europea o una IP estadounidense para poder trabajar y generar vídeos. Entonces, para generar vídeo, lo primero que vamos a hacer va a ser ir aquí arriba, vídeo de IA. Entonces se puede generar vídeo de dos formas. La primera es metiendo aquí el prompt directamente. Te permite meter hasta 500 caracteres, que no son muchos si quieres hacer un vídeo de 10 segundos. Pero aquí en estas instrucciones que abajo os dejaré en la descripción del vídeo también, te dice trucos de cómo generar esos prompts.
Yo estas instrucciones lo que hice fue metérselas a ChatGPT para que me generase los prompts tanto para el vídeo como para las imágenes. Entonces, como os digo, aquí meteríais vuestro prompt y aquí seleccionaríais vídeo de IA, el modelo que vamos a utilizar. El modelo que vamos a utilizar es el 3.0 Pro, que es el más avanzado, como os digo, porque además si utilizáis el 3.0 normal, el 2.0, os vais a ir a la cola de generación de vídeos, y para que os hagáis una idea, yo he podido estar hasta 2 horas esperando a que se genere un vídeo, la cola esta. Con el vídeo 3.0 Pro no te pasa eso, se generan bastante rápido, tarda más o menos unos 40-60 segundos en generarse. Aquí elegirías el formato que quieres, yo elegiría el horizontal 16:9 y aquí la duración del vídeo, que puede ser 5 segundos o 10 segundos. Vamos a meterle un prompt cualquiera, un gatito jugando en un jardín, y aquí, como veis, os pone el precio en créditos del vídeo. Como os decía antes, un vídeo de 10 segundos son 500 créditos y uno de 5 segundos, en el modelo más avanzado, el 3.0 Pro, son 250 créditos. Esta es la fórmula más sencilla para generar vídeos, pero ¿qué pasa? Como habéis visto en el vídeo, yo quería que el personaje, que soy yo, tuviese una consistencia a través de las distintas escenas y apareciese siempre igual. Si tú le metieses el prompt aquí directamente y dijeses quiero ver a un hombre calvo con gafas, guapo y atractivo, pero un poco delgado en el vídeo, pues aquí cada vez te generaría un personaje distinto. Entonces, ¿cómo puedes hacer para generar un mismo personaje en las distintas escenas, aunque luego haya pequeños errores? Pues eso se genera a partir de una imagen de vídeo. Entonces yo lo que hacía era tomarme una foto a mí mismo y con el generador de imágenes de la herramienta de Driamina, que además eso sí que es muy barato, te cuesta 4 créditos cada imagen, me generaba una imagen con el principio de la escena que quería hacer. Por ejemplo, en esta, que estoy atrapado en una celda, pues decía, quiero, por favor, ponía mi foto y le decía que quiero estar vestido con un smoking ya totalmente destrozado y manchado de sangre en un sótano oscuro. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser generar un vídeo a partir de una imagen, que es una instrucción bastante más precisa y va a partir ya de un modelo, que en este caso soy yo, para generar el vídeo y tener una consistencia de caracteres, y no solo de caracteres sino de imagen también. Habéis visto que la imagen es bastante cinematográfica, bastante hollywoodiense, para que los vídeos tengan bastante consistencia y sean todos bastante parecidos. Entonces ese es el truco para tener esa consistencia tanto de personajes como de imagen del vídeo a través de las distintas secuencias. Ejemplo de la inconsistencia del personaje lo podéis ver, por ejemplo, que este de aquí no tiene nada que ver, por ejemplo, con este o con este, por ejemplo, o con este de aquí, a pesar de que todos parten del mismo prompt y están metidas las instrucciones exactamente igual para todas estas imágenes. Es verdad también que incluso partiendo de una imagen, las caras no se mantienen constantes iguales a lo largo de toda la escena. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo esta escena, al principio sí que es mi cara porque está tomada directamente la foto, pero a medida que va cambiando de ángulo y que se va moviendo el personaje, la cara cambia. Lógicamente no cambia tanto, ¿veis? Aquí no es exactamente igual, no es mi cara, de hecho. Es verdad que no cambia tanto como los casos anteriores, pero sí que no hay una consistencia real y al 100% a lo largo de la imagen. Respecto a la adherencia al prompt, pues es verdad que muchas veces acierta, pero es verdad que muchas otras también tienen unas alucinaciones bastante importantes. Por ejemplo, si nos fijamos en esta escena, a pesar de que la repetí varias veces, la idea era que desde dentro abriese la puerta el personaje, saltase y se abriese el paracaídas. Esta escena, ya os digo, la repetí varias veces. Tengo aquí, por ejemplo, este otro ejemplo, y no conseguía que el vídeo me generase lo que yo quería, a pesar de que cambié el prompt también varias veces y todo eso. Son escenas que al final tuve que dejar de lado porque las di por imposibles. O por ejemplo, tenemos otro caso muy divertido aquí, que los personajes de repente aquí me crea estos dos personajes luchando que no tienen nada que ver ni con el prompt ni con nada de lo que yo le había contado a la inteligencia artificial, ¿no? Un último ejemplo de alucinación pues puede ser, por ejemplo, esta escena en la que de repente el personaje, sin que venga a cuento y sin que esté escrito en ningún lado, empieza a volar así por las buenas. Entonces, como veis, hay muchas veces que genera errores, y son errores que al final te cuestan dinero, porque estos vídeos que están hechos en la máxima calidad, este de 5 segundos me costó, por ejemplo, 250 créditos.
Pero luego incluso en los vídeos que han pasado al corte y que han llegado a la selección final también hay pequeños errores que a lo mejor no os habéis fijado, pero os cuento. Por ejemplo, en este del esquí, yo aparezco aquí esquiando con 2 esquís y de repente cambia la imagen y aquí pasa a tener solamente un esquí. O por ejemplo, en esta persecución, aquí aparece un coche que está yendo en una dirección un poco rara, aparece la parte trasera y de repente en la delantera. Si lo vemos otra vez, el aquí, veis, está viniendo como hacia nosotros, pero de repente se para, se echa a un lado y la parte delantera se convierte en trasera. Y en fin, son errores que a lo mejor en este tipo de vídeos pues no son tan importantes, pero que en un vídeo más profesional y más serio pues sí que son errores bastante graves. Una vez que se ha generado el vídeo, aquí tenéis el prompt que se ha hecho. Entonces aquí, por ejemplo, se podría mejorar la definición del vídeo, se podría hacer en alta definición. Aquí se podría generar una banda sonora que te genera 3 opciones, que yo por lo poco que he probado tampoco es que sean excesivamente buenas. Aquí se podría generar de nuevo en caso de que la primera opción no te haya gustado, lógicamente pagando. O aquí pues simplemente se editaría el prompt y podrías cambiar las instrucciones del prompt por si quieres cambiar alguna cosa. Respecto al prompt, yo aquí veis que los he escrito la mayoría de las veces en inglés, pero he probado también a hacerlos en español o incluso en chino. Al ser TikTok una empresa china, he probado a traducirlos con ChatGPT y hacerlos en chino, pero no he visto una gran variación entre los resultados. Entonces da un poco igual el lenguaje en el que escribáis los prompts a la hora de crear los vídeos. Y os quería enseñar el fallo que os he dicho antes, que he encontrado un poco por casualidad, para incluso pagando el plan básico tener vídeos ilimitados. Como os digo, es un error que ahora mismo tiene la plataforma, que probablemente arreglarán, no sé si muy pronto o muy tarde, pero que de momento está funcionando y a mí en todos estos días que he probado a hacer estos vídeos me ha funcionado. Entonces imaginar que queremos generar otro vídeo para este. Esto le damos aquí a generar de nuevo, serían 500 créditos y si vamos aquí abajo del todo, el vídeo se está generando. Veis aquí, yo tenía el saldo inicial que son 1100 créditos, ahora ha bajado a 630 créditos. Sin embargo, si le doy a refrescar la página, pues vemos aquí ya se ha generado el vídeo, ha tardado unos 40-60 segundos, pero lo más importante es que si vamos aquí vemos que el saldo ha vuelto a subir a los 1100 créditos, es decir, volvemos a tener todos los créditos que teníamos al inicio. Esto es un error que ya os digo, no sé cuánto va a durar, pero aprovecharlo porque a mí me ha permitido hacer 70 y pico vídeos con la máxima calidad gastándome solamente 17 euros. Entonces, para acabar, vamos a hablar de coste. ¿Es tan barata la plataforma como dicen? Pues la verdad es que no. Si os funciona el truco de entrar con una IP nigeriana y luego cambiarlo a la IP americana que os he dicho al principio, sí que tenéis vídeos ilimitados, pero ya os digo, da muchos errores y se atasca cada 2x3. Y si pagáis el plan, aunque sea el más básico, lo que os decía, os dan 1000 créditos. Como habéis visto, un vídeo de 10 segundos te cuesta 500 créditos, entonces te daría para hacer solamente 2 vídeos. Vamos a hacer unos números así un poquito rápidos. Yo he hecho unos 70 vídeos. Como tengo aquí 2 incluidos en el plan, pues tendría 68 vídeos. Esos 68 vídeos, si los multiplicamos por los 500 créditos que cuesta cada vídeo 10 segundos en la máxima resolución, en el mejor plan, sería un total de 34.000 créditos. Si veis aquí, con este plan, cada 100 créditos son 1,68 euros. Entonces, si esto lo dividimos entre 100, nos da que tendríamos que pagar 340 veces por 1,68 euros. O sea, hacer el vídeo este tal y como yo lo he hecho, con las escenas a mi gusto, incluso con los pequeños errores y tal, me hubiese costado 571 euros con 20, que es bastante más, por ejemplo, que los 250 euros que te cuesta la mensualidad de VO3. Entonces, pues como veis, no es para nada económico Seedance.1, a no ser que tenga esos trucos o que siga funcionando el error este que tiene la plataforma ahora mismo. En definitiva, ¿merece la pena Seedance 1.0? Pues hombre, es un pasito más en esto de generar vídeos con inteligencia artificial, pero como habéis visto todavía tiene muchos fallos y sobre todo no es una plataforma o no es una herramienta barata. En cuanto a calidad, está por encima de VO3 y de Kling 2.0 en los rankings y cuando acierta es verdad que hace vídeos de una altísima calidad, pero todavía no es una herramienta para hacer al 100% lo que nosotros tenemos en mente hacer, ¿no? Entonces estamos a unos meses, no años, de poder hacer eso y en definitiva pues Seedance 1.0 es un paso más en esta carrera. Y sobre todo pues no es ni tan maravilloso ni, como habéis visto, tan barato como podéis haber visto en otros vídeos que hay por ahí en YouTube que utilizan esta herramienta. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, me podéis seguir en iaworkflow.com
Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. Adiós.